Bienvenidos a una nueva cápsula educativa. El día de hoy estamos en otro formato, ¿ya? Estamos a través de Zoom para hablar sobre la pregunta 4, 5 y 6 del modelo de la prueba de transición del DEMRE de historia emitido hace unas semanas atrás. Ya vamos a analizar ahora la pregunta 4, 5 y 6, el eje de formación ciudadana. Ya, entonces, ahí tenemos la pregunta, dice, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entiende este proceso como atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempo comparables. El concepto de cambio climático ya lo habíamos hablado, ¿ya? En la cápsula de la semana pasada, donde hablamos de esta prueba de transición. En este contexto, ¿cuál de las siguientes opciones constituye una consecuencia que se puede observar en el territorio nacional chileno producto del cambio climático? O sea, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático que se pueden observar en nuestro territorio? ¿Ya? La alternativa A dice la reducción de las temperaturas máximas registradas en la zona central, lo cual no ocurre, ya no se da. El incremento de los niveles de agua en lagos y lagunas de alta montaña. Nos podemos dar cuenta que en nuestro país hace años que vive una sequía importante, ¿ya? Por lo tanto, no hay un incremento de agua, al contrario, hay una disminución, ¿ya? En estos días ha llovido harto en la zona de Aconcagua, ¿ya? Y en gran parte de Chile, pero sabemos que desde ya la década de los 90 o el inicio de los 2000 venimos con un proceso de sequía importante, de muy pocas lluvias, ¿ya? C, el aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los suelos. Ya, sí, es correcto. De hecho, la alternativa correcta es la letra C. Ahí al final la vamos a analizar. D, el aumento de la productividad de las aguas marinas y por lo tanto de la pesca. No tiene relación con lo que nos preguntan, que es sobre el efecto del cambio climático, ¿ya? Y de hecho, el cambio climático disminuye muchas veces la actividad pesquera. ¿Por qué? Al haber un aumento de la temperatura en el planeta, aumenta también la temperatura del agua. Y eso genera que la flora y fauna marina también muera. La disminución de las lluvias costeras en relación a las zonas interiores. Se descarta completamente la correcta, vuelvo a repetir, el aumento de la desertificación por la pérdida de propiedades de los suelos. ¿Qué es la desertificación? Bueno, es un proceso de degradación ecológico. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Mediante este proceso de degradación ecológica, ¿no es cierto?, se transforma en desierto algunas extensiones de tierra que antes eran fértiles y que eran aptas para la productividad agrícola, ¿ya? Por lo tanto, el desierto, de cierta forma, avanza. Eso se conoce como desertificación. Vuelvo a repetir, cuando se transforma en desierto aquellos suelos fértiles y con productividad agrícola, ¿ya? Y vuelvo a repetir, la alternativa correcta en la pregunta 4 del modelo de prueba de transición de historia del DEMRE es la letra C, ¿ya? Vamos con la siguiente, nuevamente el eje de formación ciudadana, ¿no es cierto? La habilidad de comprensión. La pregunta número 5. ¿Ya? Vamos allá, dice, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida como la OCDE, ha sido una de las primeras instituciones que ha estudiado las implicancias económicas de las acciones emprendidas para revertir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿ya? También hablamos del efecto invernadero la semana pasada, ¿no es cierto? Cuando se produce este efecto de invernadero de entrar los rayos del sol y esa energía calórica producto de los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, el metano, no pueden salir de la Tierra, por lo cual genera un aumento de la temperatura del planeta. Va relacionado el efecto invernadero con el cambio climático, ¿ya? Esta organización ha sido un actor fundamental en las rondas de negociación sobre el cambio climático, ya explicamos el concepto. Considerando que Chile es miembro de la OCDE, ¿cuál es una de las principales iniciativas que debe llevar a cabo el Estado chileno para reducir estas emisiones? ¿Ya? ¿A qué emisiones se refiere? A las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya es muy similar esta pregunta a una de las que analizamos la semana pasada. ¿Cuál es el gas de efecto invernadero? Vuelvo a repetir, dióxido de carbono, gas metano. Entonces, vamos a las alternativas. A, instaurar una institucionalidad medioambiental, existe, ya se descarta. B, promover la extracción de minerales metálicos, se descarta, ya. C, relocalizar progresivamente las industrias contaminantes,
lo cual no tiene mucho sentido, ¿ya? D, extender la restricción vehicular en las principales ciudades. Mm, Se puede tomar como una medida para, ¿no es cierto?, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero en realidad el, el, la alternativa correcta es la letra E, ¿no es cierto?, cuando se debe aumentar la generación de energía a partir de fuentes limpias, ¿ya? Las conocidas como energías naturales, energías renovables, por ejemplo, ¿ya? Utilizar el agua, la energía hídrica, el aire, la energía eólica, ¿ya? Y dejar de utilizar combustibles fósiles, como por ejemplo, ¿no es cierto?, el carbón, los cuales al utilizarlos emiten estos gases de efecto invernadero como CO2, metano, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta correcta a esta pregunta es la letra E, ¿ya? Y vamos con la última pregunta que vamos a analizar hoy. Nuevamente el mismo eje, formación ciudadana, habilidad comprensión, modelo de prueba de transición del DEMRE, del área de historia. Pregunta 6. Ya dice, en Chile, diversos cauces de agua superficiales están siendo sometidos a una carga cada vez mayor de residuos y desechos de todo tipo. La contaminación del agua es algo que vemos muy común, sobre todo en nuestra zona, en el Aconcagua, producto de la gran cantidad de mineras, ¿ya? La sequía que hay acá, que muchos dicen que es producto también del uso indiscriminado de estas mineras, ha afectado de cierta forma, al desarrollo medioambiental de la zona, ¿ya? También ha afectado y ha generado un impacto ambiental importante, ¿ya? La contaminación por diferentes industrias, no tan solo la minera, en el agua también es muy fundamental y se ve no tan solo en nuestra zona, sino que a lo largo de nuestro país, ¿ya? Muchos de los cuales son altamente tóxicos, estos residuos que les hablaba, lo que representa un riesgo permanente para la salud humana, ¿ya? El agua es un bien fundamental, es un elemento fundamental para todos nosotros, es un bien básico, ¿ya? Lo utilizamos para múltiples cosas, desde el consumo, ¿ya? El tomar agua para hidratarnos, hasta bañarse, lavar los platos, ¿no es cierto? Y cosas domésticas. Y obviamente también para otros elementos, por lo tanto, el uso indiscriminado de él es algo que debemos también controlar. En este contexto, ¿cuál es el principal desafío que debe enfrentar el manejo de recursos hídricos en Chile? Una pregunta muy contingente y que, ¿no es cierto?, tiene relación con el cómo nosotros aprovechamos y utilizamos y cuidamos este recurso como es el agua, ¿ya? ¿El agua de dónde proviene? Bueno, océanos, ríos, lagos, ¿ya? De las lluvias, del derretimiento de los hielos, ¿ya? Y de ahí esa es agua que utilizamos, ¿ya? Que utilizamos para el consumo nosotros, como también se utilizan las grandes empresas para sus trabajos diarios. Entonces, vuelvo a repetir, ¿cuál es el principal desafío que debe enfrentar el manejo de recursos hídricos en Chile? Vamos con la alternativa A, desincentivar el consumo industrial del agua aumentando su precio. Mm, Aumentar el precio del agua, el agua como un bien económico, como un bien de consumo, ¿ya? Se descarta, porque no es un desafío que debe enfrentar en relación al recurso hídrico en nuestro país. B, modificar eh, el modelo de gestión del agua propiciado por su uso racional. Y ahí yo creo que esa es la correcta, y de hecho es la correcta, ¿no es cierto? La alternativa B, ¿ya? Que tiene mucho que ver con el concepto que hablamos la clase anterior de desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, ¿no es cierto? El gestionar el buen uso del agua y no que sea un uso excesivo, ¿ya? No usar más de lo que necesito, ¿ya? C, potenciar el consumo del agua envasada en la población. No, se descarta. D, fiscalizar la producción de agua potable domiciliaria. A ver, de acuerdo a informes, el consumo de agua domiciliaria del 100% es simplemente un 10 del que usamos en los domicilios. E, valorar la homogeneidad de las reservas de agua, ¿ya? Homogeneidad igual del uso de las reservas de agua, no creo que vaya por ahí la respuesta, ¿ya? La correcta, vuelvo a repetir, es la B, modificar el modelo de gestión propiciando el uso racional del agua, ¿ya? Tiene que ver con el desarrollo sostenible o sustentable y hace que un elemento tan fundamental como el agua lo cuidemos de una manera importante, ¿ya? Hay que entender y concientizar el uso racional del agua como un bien fundamental, como un elemento que da vida, ¿ya? En la zona agrícola que vivimos, como es San Felipe, Los Andes, Pudaendo, el agua es fundamental. El valle se seca sin agua, ¿ya? Así que la alternativa correcta, vuelvo a repetir, letra B. Hasta acá dejamos la cápsula educativa del día de hoy. Espero que se haya el análisis de la pregunta 3
perdón, de la pregunta 4, 5 y 6 del modelo de la prueba de transición emitido por el DEM hace unas semanas. Nos vemos en una nueva cápsula educativa el viernes. Que estés bien. Chao, chao. No olviden también seguirme en Instagram, Facebook y en el canal de YouTube. Chao, chao.